Carlos Salomón. Ustedes lo conocen bien, es un prestigiosísimo analista político y para fortuna nuestro colaborador de este espacio desde hace algún tiempo. Siempre nos da un gusto enorme tenerte, sabemos que eres un trotamundos, que de pronto andas dando conferencias en una universidad de este lado del Atlántico, en otras del otro lado del Atlántico, pero siempre, pues, en vivo es mejor. Pues no hay nada más que llenarme los ojos de ti, de la audiencia. Gracias, mi querido Carlos. Bueno, ¿de qué podemos o de qué no tendríamos que hablar ahora, mi querido Carlos Salomón? Hablamos de caravanas, migrantes, consultas. 5 días de la llegada ya formal al poder de Andrés Manuel López Obrador. México... El mismo bromea con que será su primer informe de gobierno. Sí, sus primeros 5 meses de gobierno. Pero un México complejo, un México, Ricardo, que hay que reflexionarlo, pensarlo, decantarlo y sobre todo cuidarlo. ¿Por qué, Ricardo? El 1 de julio, hace ya 5 meses, 30 millones de mexicanos van a decir, bueno, votamos por él y a razón. Pero ese 1 de julio te lleva a decir por qué la gente votó, ¿no? Y lo voy a hacer brevemente en función del tiempo de la televisión. Pero ese 1 de julio no se explica sin el 6 de julio de 1988, porque ahí prácticamente el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Alberto Castillo formaron un frente democrático que ganaron las elecciones y se robaron las elecciones el 6 de julio de 88. Al final gobernó Salinas 6 años, ¿no? Pero ahí empezó a nacer ese movimiento de izquierda que ahora está a 5 días de tomar el 1 de julio el gobierno, más no el poder, porque el poder te lo dan otras cosas. Salvador Allende un día le decía a Chu Enlai, usted tomó el poder, usted tomó el gobierno, no el poder. Entonces, Andrés Manuel va a tomar el 1 de diciembre el poder. Una anécdota, el que le pone la banda presidencial se llama Porfirio Muñoz Ledo, que era exactamente con el triunvirato de Cuauhtémoc Cárdenas, Alberto Castillo, Rodolfo González Guevara y Porfirio, los que ganaron prácticamente la elección del 88. Yo creo que Porfirio culmina su carrera poniéndole este sábado la banda presidencial a Andrés Manuel, pues un gran político, un gran demócrata. Pero también el 6 de julio de 88 hubo una gente que le bajó el switch y que prácticamente se anularon las elecciones, o sea, se paró el sistema de cómputo. Y ese hombre era Manuel Bartres, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, y ese le bajó el switch y se paró el sistema electoral, y eso permitió que al final Salinas llegara al poder. Pero ese otro personaje, curiosamente, también estará sentado el próximo sábado como director de la Comisión Federal de Electricidad. Esto pues es un país de símbolos que, como te decía al principio, hay que tomarlo despacito y verlo con mucho cuidado. El 1 de diciembre se inicia pues un gobierno de un hombre que durante 3 campañas, unos dicen que ganó el 2006, ganó el 12, pero ya el 18, y va a empezar a gobernar. ¿Qué lleva a sus espaldas? Él decía siempre, la mafia del poder, corrupción y la mafia del poder. Eso lo machacó durante años, y la mafia del poder la significaba él con el expresidente Carlos Salinas, y corrupción. Eso al final la gente lo fue comprando durante los años y le dio el triunfo el 1 de julio, porque hay 53 millones de mexicanos, Ricardo, en la pobreza extrema, y han visto como allá la desigualdad ellos la ven muy lejana, ¿no? Y esa es la gente que votó por Andrés Manuel. Pero hay otro porcentaje de mexicanos, los grupos económicos, que no lo quieren y que ya lo empezaron a combatir los últimos meses, lo están combatiendo con todo el rigor, y tienes tú notas de periódicos como Wall Street Journal y ves encuestas que ya empiezan a decir que está bajando. Entonces estamos ya empezando, antes de que tome posesión, ya hay una especie de forcejeo. Lo van a combatir y él va a combatir los privilegios, va a combatir a la mafia del poder. Y yo ya usted preguntaba unos días, platicando unos amigos, una sobremesa, un grupo de amigos me decía, ¿sabes qué? Yo voy a ser vegano, me decía. Entonces empezaron a hablar de qué va a ser vegano. Y yo les dije, bueno, señores, en este país hay 53 millones de mexicanos que son veganos. ¿Por qué? Porque no han conocido ni los quesos ni la carne. Han tomado frijoles y tortillas toda su vida. Entonces los ricos pueden tener el privilegio de decir, bueno, voy a ser vegano. Pero hay 53 millones de pobres. Yo más te hago esta alusión. Si Andrés Manuel lograra que 10 millones de mexicanos dejaran la pobreza y se convirtieran en clase media, Ricardo, estás hablando que tendrían acceso a una educación
educación, una profesión, teniendo acceso a un empleo, tendrían acceso posibilidades de futuro a también. de ser veganos históricos y ingresarse, y eso sería maravilloso. ¿Por qué, Ricardo? Porque te diría, para los ricos también será muy bueno, porque se abre el mercado interno, hay cosas más que vender, más que comprar, porque la riqueza es la única que puede combatir la pobreza y la desigualdad. Entonces, te repito, dentro de 5 días, el 1 de diciembre, Andrés Manuel va a tomar una ceremonia, que además va a ser una ceremonia muy interesante para el Congreso, y luego en el Zócalo darás el discurso del pueblo. En el Congreso dará un discurso para la clase política, pero en el Zócalo, con el bastón de mando indígena, va a lanzar realmente el discurso a sus 30 millones que lo llevaron al gobierno, mano al poder. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué te sintetizo, Ricardo? Vendrán días muy movidos. Esto será una democracia confrontativa, donde los que tienen el poder y tienen los privilegios van a seguir combatiendo para no perderlos. Y el que quiere hacer la cuarta transformación, un nuevo régimen, tendrá que ir venciendo resistencia, pero tendrá que hacerlo gradualmente. ¿Por qué? Porque no te lo puedes comer todo de un bocado. Porque los otros, los que tienen el control del poder económico, ellos también tienen su fuerza. Entonces va a ser una confrontación cotidiana, y se ve, se aprecia en redes, se aprecia en medios, se aprecia en la calle, hay incertidumbre por lo que él pueda anunciar, pero yo creo que esta es la gran oportunidad de la izquierda mexicana, Ricardo, porque un fracaso, Andrés Manuel, solo te llevaría, así, a que esos 53 millones vuelvan otra vez en 10 o 20 años, porque México es moderno, México ha crecido, es una gran economía, pero lo que tenemos es todo sobre la base de la desigualdad, sobre la base de la pobreza, y además, con esto concluyo, si algún empresario fracasa o si algún banquero fracasa, el gobierno los rescata. Dice, no, este banco interesa, este banco no puede quebrar, y le mete tu lana de tus impuestos, de mis impuestos, y rescatan bancos. Pero nunca has visto que rescaten a la gente. Y hablo de PRI, de PAN y PRD. Este es un nuevo gobierno, con un nuevo partido recién nacido, pero con un hombre que además tiene un partido no homogéneo, un partido lleno de radicales y lleno de conservadores, y esto va a estar muy, muy entretenido, pero sobre todo, Ricardo, debemos tener la esperanza de que avancemos poco a poco, porque México necesita ser moderno, pero ser menos desigual. Como siempre, muchas gracias, mi querido Carlos, muy aleccionador escucharte.